Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hay tantas ventajas en congregarse, en ir a la iglesia, en venir a los cultos, que aún los que no son cristianos han estudiado lo que pasa en los cultos cristianos y hablan de la felicidad, de la estabilidad, de los beneficios emocionales, espirituales, sentimentales, cuando uno asiste a una iglesia cristiana. Porque mi hermano, mira, para uno no recibir vida en estos cánticos, tiene que estar peor que Lázaro en el sepulcro. Porque todo lo que aquí se canta, mi hermano, es la palabra del Señor, confesándola con música, con alabanza. Y esto trae sanidad al hombre interior. Amén. Queremos darle la gracia a los hermanos y a las hermanas que estuvimos juntos anoche en nuestro culto de avivamiento familiar. De verdad que uno agradece cuando ve el respaldo de los hermanos que pudieron llegar allí. Nos gozamos y terminamos con un buen refrigerio en el gimnasio. Y de verdad que también podemos decir lo mismo con los cánticos que tuvimos anoche y con la palabra que el Señor nos dio. Yo creo que fuimos muy bendecidos. Yo creo, hermano, que tenemos que prestar siempre atención al boletín de la iglesia. Es un buen gesto para la iglesia colocar aquí las actividades para que no la pasemos por alto. Y si uno puede hacer un esfuerzo, un sacrificio, todo lo que uno haga será más recompensado de parte del Señor, especialmente los que estamos criando familia o los que son candidatos a formar hogares, familia, porque era como decíamos anoche, todo parece indicar que la familia cristiana está perdiendo la batalla. Eso no podemos ocultarlo. Parece que como cristianos estamos perdiendo la batalla. Entonces algo hay que hacer, porque no es verdad que las tinieblas van a predominar. En algún momento Dios dirá, sea la luz, y va a venir mucha claridad. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer algo, y es cumplir con ese rol de padres, de madres, de hijos que nosotros tenemos. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Marcos capítulo 8. Gloria a Dios. Pero me gustaría que alguien la abra en el 6:30, Marcos 6:30, y me diga cuál es el título de Marcos 6:30. Así dicen, alimentación de los 5,000. ¿Y cuál es el título de Marcos 8:1? Casi no escuché. Amén. No están muy lejos, ni en capítulos, ni cuando los eventos ocurrieron. Y yo no sé si del grupo de los 5,000 también se beneficiaron en el grupo de los 4,000. Lo que yo sí sé es que Jesús y los apóstoles estaban en el primer evento y en el segundo también. Quiere decir que los apóstoles se beneficiaron de participar de dos milagros, pero enormes, parecido a los milagros del Antiguo Testamento, como de abrir el mar rojo o de ver el maná cayendo del cielo. Entonces, la palabra del Señor, como no cuenta a las mujeres ni a los niños, solamente cuenta a los varones. 5,000 hombres en un evento, 4,000 en otros, pero de seguro que en el primer evento habían entre 15 y 20,000 personas, y en el segundo entre 12,000 y 15,000. Por todo puede ser que 35,000 personas se hayan alimentado con estos pocos peces y panes también, pero que los discípulos del Señor fueron testigos de todas estas cosas. Entonces vamos a leer un poquito otra vez. Me gustó la manera como Alberto lo leyó, bien claro y preciso. Y la lectura de la palabra como que trabaja como Juan el Bautista, que le va preparando el camino a Jesús, va preparando el camino al predicador, porque ya uno sabe de dónde viene el mensaje y más o menos de qué Dios nos va a hablar. Miren claramente el versículo 13, cómo es que dice, del capítulo 8, ¿cómo dice? Usted ve, y dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera.
Quiere decir que a partir de ese momento se privatiza todo de nuevo entre Jesús y sus discípulos. Todo el ambiente público ya terminó con la alimentación de estos 4,000 y con la discusión que se tuvo con los fariseos hipócritas y con los herodianos también. Entonces, dejando a esta gente, privatiza de nuevo su grupo, se montan en la barca y para el otro lado, para la otra ribera. Del otro lado, de donde ellos están, hay diferentes pueblos. No importa a cuál van a llegar, el caso es que ahora en la barca están quienes, Jesús y sus 12 apóstoles. Por todos son 13. Si tal vez hay más, no lo sabemos, pero seguro hay 13. Y se va con ellos. Y estando dentro de la barca, solo con su gente, le da un sano consejo. ¿Qué consejo le da? Bueno, no, vamos a decir primero lo del 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora miren el consejo de Cristo en el verso 15. ¿Qué le dice? Mirad, guardaos y de la levadura de Herodes. Fíjate que él acaba de hacer un gran milagro y no habla del milagro. Como que el milagro entra de lo cotidiano. Que cuando Dios tenga que hacer un milagro en su vida, Dios lo va a hacer. Pero es bueno que usted sepa que Dios puede hacer un milagro justo cuando usted lo necesita. Ahora hay algo de lo cual Él quiere que sus discípulos del momento y los del presente nos cuidemos. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. O como dice en Mateo, de la levadura de los saduceos, el otro sector del judaísmo. Entonces él utiliza una palabra que se asocia con el pan. ¿Cuál es esa palabra? Levadura. Entonces ellos malinterpretan creyendo que Cristo lo está reprendiendo porque no trajeron pan y solo hay un pan y ellos son 13. ¿Te das cuenta cuando el cristiano que está bien cerca de Jesús solo se está preocupando de lo material y se despreocupa de su vida espiritual? Porque ¿de qué sirve el pan nuestro de cada día en una vida que espiritualmente está hecho un etcétera? Entonces deberíamos resolver algo primero para que lo otro tenga mejor efecto en nuestras vidas. Él le está diciendo espiritualmente abran los ojos, tomen medidas, tengan cuidado de no contaminarse con este tipo de personas que unos se la dan de religiosos, tienen una apariencia de piedad, pero en la práctica son reprobables, porque dicen una cosa pero hacen otras, y de una vez las antenitas se nos activan para pensar en ciertos amigos, en ciertos familiares, en ciertos allegados que son hipócritas. Y no es que lo abandone y que lo deje, que tenga cuidado para que esa hipocresía que está traducida en el momento de Jesús en una falsa enseñanza y en una práctica de la inmoralidad no te contaminen. Ellos están preocupando por la comida. Está como la señora de Puerto Rico que estaban en el culto, terminó el culto y se fueron a la casa y tenían un bizcocho en la casa. Y le dijo la hija, caramba, vamos a partir el bizcocho, vamos a comérnoslo ahora. Y dice la mamá, en eso era que yo estaba pensando en el culto. Era en el bizcocho, esperando que el culto se terminara y llegáramos para comerlo. La preocupación por lo material era el debate que ellos tenían. Nos está reprendiendo, está diciendo esto porque no trajimos pan. Era un grupo que tenían asignaciones bien claras y precisas. Del grupo de Jesucristo, ¿quién era el tesorero porque administraba el dinero? Judas Iscariotes. Tiene que decir Judas Iscariotes porque había otro que no era Judas Iscariote. Judas Iscariotes. Ustedes ven, por ejemplo, en la escena de Juan 4, cuando ellos vienen de allá de Galilea, que van a ir para Judea y van a pasar por Samaria, es más o menos las 12 del mediodía, están cansados, sedientos y hambrientos. Jesús se detiene junto al pozo de Jacob para que ellos lleguen hasta Sicar a comprar comida. A comprar comida. O ustedes pueden ver que para preparar la Pascua, la última Pascua en la cual Cristo participó, el apóstol Pedro pregunta. Entonces Cristo le da las instrucciones.
Cuando ustedes vean un hombre que salga con un cántaro, pregúntenle a él dónde está el lugar y preparen allá. Le dice, preparen allá. ¿Qué es lo que van a preparar? Es una cena que va de aquí a allá. Es decir, no es una cenita, es una cena que implica un tremendo cordero, una tremenda oveja, donde van a comer. Digo, no una, porque eso no le iba a saber a nada a ese grupo. Entonces todo eso implica, mi hermano, los menesteres. Y eso no se come solo. Eso llevaba ensaladas, que le llama a la Biblia hierbas amargas, porque no había que sazonarla. Eso tenía sus acompañantes, su bebida, su pan y todas sus cosas. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Había una bolsa. ¿Usted no se recuerda de un tipo llamado Zaqueo? Nadie se recuerda de él. Cuando él se convirtió, ¿qué fue lo primero que hizo? Que le dio la mitad de lo que tenía Jesús. Le dijo, aquí tiene este dinerito para el reino, porque el reino necesita eso. Y yo convoco a todo aquel que se cree defraudado por mí, que venga, que le voy a devolver lo que le quité con 4 veces más. Hermano, dice la palabra que habían mujeres distinto a los hombres que seguían a Jesús, le servían a Jesús. ¿Con cuáles bienes? Con lo de ellas. ¿Ustedes no sabían eso? Ah, porque es bueno hablar de los 12 apóstoles y las mujeres que andaban allí. Dice que ellas le servían a Jesús con sus propios bienes. Ellas no iban donde Judas para decir, danos para comprar aceite. Entonces habían fondos, y aquí nosotros lo que vemos es, ahora estamos preocupados y nos están reprendiendo porque se nos olvidó traer pan. La canasta que habían sobrado del último milagro, eso hace tiempo que se lo comieron. Entonces Cristo percibe la discusión que tienen entre ellos. Yo no sé de qué tamaño era la barca, la embarcación, en la cual estaban mínimo 13 personas. Pero tal vez ellos los 12 están más o menos de un lado y Jesús está del otro. Y ellos tal vez están hablando en voz baja. No, se está reprendiendo porque se nos olvidó traer pan. Sí, pero la culpa es tuya, Judas, porque tú tienes el dinero. No, pero que Pedro es el que manda. Pero yo le dije a Juan. Y Juan mira a Andrés y dice, pero Andrés, yo no te dije a ti el asunto. Y están discutiendo entre ellos. Cristo percibe esto y le dice, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Por qué no trajeron pan? Y es de pan que yo le estoy hablando a ustedes. Yo le estoy hablando de algo espiritual, de algo moral, de personas del tiempo de Jesús y de este tiempo que tienen apariencia. Y el cristiano con una mente llena del Espíritu Santo tiene que aprender quién es quién y cuál es cuál. Y no excluye a los jóvenes de la iglesia. No excluye a los adolescentes de la iglesia que quieren pasar por tontos delante de sus amigos. O por no querer pasar por eso, ceden ante cualquier acto hipócrita de gente que lo que busca es arrastrar a la persona para que sean como ellos son. Dice el cuidado que tienen que tener con eso. Y ustedes preocupándose por el pan. Ahora, hermano, ¿por qué la mente se cierra? ¿Cuál es la razón por la cual la mente? Yo le estoy hablando del cristiano, porque estas 12 personas eran cristianas. Tal y como allí está la definición de lo que es un cristiano. Porque eso está ahí en el boletín. ¿Por qué se cierra la mente? Porque viendo con los ojos no ven. Y oyendo con los oídos no oyen. Y muchos de nosotros hemos pasado ese tipo de proceso. Cuando tú quieres cerrar, tú cierras. Y viendo, tú te haces que no estás viendo. Y oyendo el consejo de Dios, si tú quieres, ni lo oyes. Y la mente se cierra. Yo no sé, bueno, tal vez los médicos lo usan, pero le dicen de que la boca del estómago. A la entrada, de que eso se cierra también. Tengo la boca del estómago cerrada. Será como que no tiene apetito, entiendo yo. Ay, yo tengo aquí la boca del estómago se me ha cerrado. Yo en sí no sé si eso se cierra, pero bueno, yo sé que la mente se cierra. Y sé que la mente se cierra cuando uno viendo no quiere ver y cuando oyendo no quiere oír. ¿Por qué yo le dije que buscaran el capítulo 6, verso 30 y el 8:1? Porque no es tan lejos de capítulo a capítulo, aunque la distancia en cuanto al escenario se mueva, pero no estaba tan lejos.
No hay una distancia de tiempo tan largo entre la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Y lo importante es que los apóstoles de Jesús estuvieron en Marcos 6:30 y estuvieron también en Marcos 8:1 en adelante. Y ellos se pasaron todo el día mientras Jesús estaba predicando la palabra del Señor. Al final quiere Cristo gratificar a esta multitud de personas que han estado reverentemente escuchando el mensaje de Dios. Y le dice, me da pena, me da lástima decirle que se vayan a su casa sin nada de comer, porque estamos retirados y hasta se van a desmayar por el camino. Y Cristo le dice a sus apóstoles, denle ustedes de comer. Y en el primer evento, no sé si fue Andrés que dijo, Señor, 300 denarios de pan no da para alimentar a esta multitud. No hay panadería que tenga eso. No hay manera, en otras palabras. Y averiguando apareció el niño con los 5 panes y los 2 peces. Pero fíjate que el Señor a todo su pueblo, comenzando por Abraham, por Moisés, por usted y por mí, y por los que vienen detrás de nosotros, siempre le permiten que pueda vivir la carencia de algo. Porque si tú no tienes la necesidad de algo y siempre te están supliendo, no está bien. Tienes que tener sed para que te den agua, tienes que tener hambre para que Él te dé comida. Tienes que sentir la necesidad de algo para que vea quién es tu proveedor. Y Él permite que todo el mundo se dé cuenta de que no hay comida y hay hambre. Porque el mismo Jesús dijo, han estado conmigo todo el día. Entonces todo el mundo hace el inventario y dice, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Y aparece el niño con los panes y los peces, mire todo lo que hay. Entonces con lo que hay el Señor hace un milagro, pero enorme, enorme, enorme. Que yo he llegado a pensar que hasta la canastica la multiplicó. No solamente los panes y los peces, la canastica la multiplicó también. Porque el Dios al cual usted y yo le servimos es todopoderoso. Y Dios de la nada hace cosas. Cuanto más cuando tiene algo. Como los 5 panes, los 2 peces y una canastica, lo multiplicó todo. Porque de una canastica entonces sobraron 12 canastas. ¿Y cuántos apóstoles eran? Rubén, ¿cuántos eran? 12. ¿Y cuántas canastas sobraron? 12. Entonces nos imaginamos que cada uno llevaba una canasta. Entonces mirando la canasta tenía que venir una reflexión inmediata. Cristo sí es grande, que de una canastica con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 20,000 personas. Y mira aquí cómo ha sobrado tanto. Eso es para que viendo vean y oyendo oigan y la mente se abra. Y uno crea, mi hermano, que nuestro Dios puede. Que nuestro Dios puede, a menos que usted crea que esto es mitología. O esto es un cuento que alguien dice yo esto y lo puso aquí para engañarnos a nosotros. Le dice, ¿con cuántos panes? Ahí lo dice, ¿verdad? Después que lo reprende un poquito y le hace todas las preguntas. Miren ahí en el verso 19, dice, cuando partí los panes, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Cuántas? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Cuántas? Y ellos dijeron 7. 7 canastas. Y 12 son 19. ¿Y cuántos panes eran? 12 panes. Y pudimos alimentar 35,000 personas. Y el que cuenta a la gente que van al oculto contó nada más los hombres. 5,000 por allá, 4,000 por aquí, 9,000. 9,000 personas. Entonces eso era un acto para reflexionar sobre lo siguiente. Todo comenzó porque ellos dijeron, tenemos un pan. Si ellos tienen un pan y son 13, y allí hay 5 panes y son 5,000 personas, y aquí hay 7 panes y 4,000 personas, ¿quién tiene más? ¿Cuáles son ellos? Los 13 tienen más porque tienen 1 para 13. Aquellos son 5 para 5,000 y 7 para 4,000. Entonces, si el problema fuera ese, que ese no es el problema.
entonces tú tienes menos problemas que aquellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, si el problema fuera ese, que no es el problema, si él con 5 alimentó a 5,000 y con 7 alimentó 4,000, no puede con 1 alimentar 13. Hermano, es que si la mente se cierra, se perdió todo. Yo los invito, mira, de corazón lo invito, el mismo Marcos del 15 y el 16 y Lucas capítulo 24, por el amor de Dios, léalo para que usted vea. Aquí no, ahora no. Cuando Cristo resucita, usted sabe qué es lo que él le reprende a su gente: dureza de corazón y tardanza para creer. Y le da como 2 bofetadas así sin mano. Y le dice, pero yo mismo no creo, hasta yo soy incrédulo, diría Jesús. Dice la tardanza, mente cerrada, mente. Y Marcos lo que va diciendo es, vinieron unas mujeres lideradas por María diciendo que él había resucitado, y nosotros entendimos que ellas estaban locas. Vinieron 2 discípulos de Maús diciendo lo mismo y no se lo creímos hasta que apareció el mismo Jesús en persona, y lo que nos dijo fue: tardos para oír, para entender. Mente cerrada, totalmente cerrada. Hermano, pero este es un milagro reciente que acaba de pasar. Este es un evento que ellos no lo pueden negar. Mira, no es lo mismo cuando alguien te cuenta algo que cuando tú con tus propios ojos, con tus propios oídos, tú puedes ser testigo de esas cosas. Y ellos lo fueron. Y mire todas las preguntas que él le hace. ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no ven. Dice, teniendo oídos no oís. Dice, y no recordáis. Yo creo que nosotros estamos luchando contra un enemigo muy astuto, muy astuto. Hermano, no menosprecie al diablo, no lo haga. No relaje con el diablo, porque el diablo es muy astuto. Yo quiero que ustedes sepan que al momento de Dios hacerlo como lo hizo, como un querubín protector, un ángel de luz, todo eso, en mucha sabiduría, tiene ese nivel de querubín protector. Él tiene un querubín de ángel caído con el título de príncipe, príncipe. Y hay más príncipes sueltos, y hay príncipes que están incluso atados en una cárcel espiritual que está junto al río Éufrates, por allá por Irak, por algo viejo de lo que era Siria y todo eso, por el Tigris, el Éufrates, por ahí. Dice, hay una cárcel donde hay 4 ángeles poderosísimos, con el mismo poder casi que el mismo diablo, que el Señor lo tiene atado para una sola hora que le van a dar libertad, de un día, mes y año específico, donde cuando suelten a esos 4 leones en el periodo de la gran tribulación, en una hora van a matar uno de 4 seres vivientes. Que si habrán 10,000 millones de habitantes, de un tiro esos 4 demonios poderosos van a matar 2,500 millones de personas. Entonces el diablo tiene rango de principado. El diablo es un experto robando, más que matando y destruyendo. El diablo es un experto robando, y sabe lo que le gusta robar, aunque ustedes no lo crean, la palabra de Dios. Y los invito para que lean la parábola de Mateo capítulo 13, donde la primera semejanza que el Señor hace, Cristo enseñando como maestro, Él dice, hay personas que como no responden a la palabra de Dios, son semejantes a una semilla que el sembrador sembró junto al camino. ¿Y qué pasa con esa semilla? Dice, vienen las aves y se la comen. Luego, cuando Cristo explica la parábola, dice, viene el diablo y retira la palabra. Porque el diablo sabe que la palabra es dinamita.
Hay muchas encuestas que se han hecho, muchas encuestas en las iglesias, con usted y conmigo adentro. ¿Qué uno recuerda del mensaje? Si uno recuerda el texto bíblico, si uno recuerda la aplicación. Y a veces 48 horas después, hermano, 48 horas después. O a veces le preguntan a uno así de repente, en tu devocional de ayer, ¿qué tú leíste? O alguien le dice, en tu devocional semanal, la semana pasada, algo te impresionó de tu lectura. Y uno dice, ¿what? Y había que leer la Biblia. Y uno dice, y había que recordar de dónde predicaron. Oh, yo no lo sabía. No se sorprenda, hermanos, no se sorprenda. Porque Pablo encontró en Hechos capítulo 19 discípulos que Pablo vinieron y lo saludaron. Dios le bendiga a Pablo. Y Pablo le dice, oh, Dios le bendiga, ¿cómo están ustedes? Muchachos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dice, ¿qué? ¿Y hay Espíritu Santo? Y Pablo le dice, ¿y ustedes fueron bautizados en qué? Dicen Juan. Claro, porque el bautismo de Juan no era trinitario. Esto no tienen ni conocimiento que existe el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice ciertos discípulos, que es el mismo término que utiliza para Dorcas, cierta discípula. Entonces Dorcas actúa de una manera y aquellos actúan de otra. En el día de hoy se evalúa y dice, y había que leer algo durante la semana. ¿Y cómo alimento al hombre interior si no leo la palabra? ¿Cómo puede mi mente ser mente del Espíritu cuando yo tengo tiempo para todo, pero menos para Dios? ¿Cómo yo puedo, mi hermano, si yo no hago una agenda mental, que yo ponga a Dios en el primer lugar de mi vida, para que ciertamente todo lo que me haga falta, de alguna manera providencial, Él lo supla? Él le está diciendo que ustedes no entienden. Hermanos, lo más probable es que ellos dijeran, no entendemos. Y ahí es que Cristo les recuerda cuántas cestas quedaron del primer milagro. Pero y cada uno no llevó una, no lo estaban mirando. No pudieron entrar en reflexión. ¿Sabe el milagro grande del Señor con Moisés? Moisés era pastor de ovejas, ¿sí o no? Y las ovejas eran de él o de su suegro. No es lo mismo cuando las cosas son tuyas que cuando son ajenas. Y no es lo mismo cuando tú tienes que dar cuenta por lo ajeno o cuando tienes que dar cuenta por lo tuyo. Y dice que como no había pasto, buscando pasto, llegó a qué monte? Al monte Horeb, que también se llama monte Sinaí. Entonces, estando por allí, fue que él vio un arbusto que se llama zarza, que estaba prendido en fuego. Y dice que eso es típico en los desiertos, los fuegos forestales. Lo raro de ese arbusto era que estaba prendido en fuego, pero no se consumía. Entonces, como eso le llamó la atención, él fue a verlo, porque era algo extraordinario. Y en lo que está cerca se oye una voz que dice, ¡hey! ¡Hey! Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde está es tierra santa. El Señor llamando a este hombre. Y este hombre, en la necesidad de algo material, encontró lo que no había, lo que no estaba buscando. Entonces el Señor allí mismo lo pasa por un proceso súper interesante, la zarza ardiente. Y luego Moisés tenía algo en la mano que todos los pastores de ese tiempo lo tenían, una vara que parece como un bastón así doblado, que sirve para proteger, cuidar a la... Que dice, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. Entonces le dice, suéltala. Entonces la vara se convirtió en ¿qué? En una culebra, en una serpiente. Pero fue que él se lo imaginó. Fue un espejismo. Mira, fue tan real que el Señor le dijo que la tomara ¿por dónde? Por la cabeza, ¿no, Rubén? Lo normal es tomarla por la cabeza. Pero ¿por dónde le dijeron que la tomara? Por la cola. Y aquí todo el mundo sabe, y si no lo sabía, lo sabe ahora, que el que agarra una serpiente por la cola está perdido. Porque si le dejó la cabeza suelta, ella va a girar. Porque puede girar 360, 180, 90. La culebra gira lo que sea, ¡pum!, y se le va a pegar. ¿Y por qué no se le pegó? Porque la obediencia de Dios estaba allí. Pero es una experiencia que le está dando. Entonces él comienza a decirle a Dios, no me mande a mí, ¿por qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Bla, bla, bla. Y el Señor ahí con él.
con todas estas experiencias que él ve, que él oye, fue a Egipto. Entonces él decía, el Dios que se me apareció a mí, las evidencias que Dios me dio, lo que yo vi, lo que yo oí, es suficiente para yo hacer lo que él quiere que yo haga. Aquí a sus apóstoles le dice que ustedes no entienden. Es que se le olvidan tan fácilmente las cosas que yo les he presentado. Por eso entran en este tipo de discusiones hasta ridículas, sin sentido, luchando por la material, por un pedazo de pan, que al fin y al cabo van a cruzar a la otra ribera y pueden comprar la cantidad que quieran. Porque ese lago no es que es una cosa tan grande. Eso no es que una cosa tan grande. Le llaman el mar de Galilea, es relativamente grande comparado con 20,000 kilómetros cuadrados que tiene Israel. Pero eso es un lago que en Canadá eso ni se viera. Es una cosa pequeña. Entonces tampoco la distancia era muy larga. Entonces ellos se están debatiendo en eso cuando el Señor quiere que su mente esté completamente ejercitada para que usted y yo, que necesitamos un milagro, porque usted necesita uno hoy, yo necesito uno. Y no me diga que no, hermano, necesitamos. Por lo menos los padres que estamos aquí necesitamos. La persona que estamos atendiendo familia necesitamos. Los que tenemos pareja, el que no tiene, el que anda buscando, el que ha pasado un proceso de división, de separación, de divorcio, de abandono, no me diga que no está esperando un milagro. Ahora ese milagro tiene que estar concatenado a la voluntad de Dios y tener una mente totalmente abierta de que si mi Dios lo hizo allá, lo puede hacer acá. Porque primero, en mi Dios no hay sombra de variación. Qué bonito decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ven acá, hermano, bíblicamente, ¿usted cree que Abraham, Isaac y Jacob tienen un privilegio que tú no tienes? Bíblicamente hablando, yo entiendo que el llamado y las responsabilidades engrandecieron a Abraham, pero como hijo de Dios, ¿tiene Dios privilegios? ¿O no dice la Biblia que todos somos primogénitos de él? Usted me va a decir a mí que Dios quiso más a Moisés que lo que te quiere a ti. Una de las niñas citó aquí Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Juan 3:16. Dígamelo a alguien, a ver. No dice a Abraham, no dice a Moisés. Ajá. A toda la humanidad. Y a los que creen en Jesús, Dios le da potestad, un documento legal de ser llamados hijos de Dios. Y Hebreos dice que todos sus hijos son primogénitos. No crea, hermano, que Abraham es más grande que usted, ni que Moisés, ni que Daniel. No hay. Porque nuestro Dios, que es el Dios de ellos, no tiene sombra de variación. Dios es el mismo. Dele el aplauso al Señor. ¿Y qué dice de Jesús? Que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermano, la gente cambia. Eclesiastés 1 dice, generación viene, generación va. La tierra siempre permanece, pero también nuestro Dios permanece. Todo va a depender de la mente de nosotros, que es una mente que ha sido alimentada por lo que hemos visto y lo que hemos oído. Primera de Juan, la carta completa. Hermano, para que entendamos por qué proceso vamos a pasar, en qué proceso estamos metidos, qué es lo que nos falta. Ciertamente un pan para 13 no es suficiente. Y uno en su casa tiene algo que uno dice no alcanza. El dinero que estoy ganando no da para pagar la renta. No da para esto, no da para esto, no da para lo otro. Pero mi Dios al cual yo le sirvo, si a la viuda que recibió a Elías y al ayudante de Elías en su casa, dice que la harina no se agotó. Y él es el mismo Dios, pues este dinero puede que no se agote. Porque ese otro milagro grande, hermano. No dice que Dios multiplicó ni la harina ni el aceite. No lo dice. Lo que dice fue que no se acabó. Es decir, que cuando Elías llegó allí, la cantidad que había se quedó la misma cantidad. Pero cada vez que la señora metía la mano, sacaba para todo y quedaba la misma cantidad. Ese es un milagro grande. Porque todos sabemos que donde tú metes la mano y sacas, se acaba. Pero en los números nuestros, no en los de Dios.
Porque el Señor le dice por atrás, harina, cada vez que la señora meta la mano, multiplícate y no diga nada entre nosotros. Y hay que ver la fe, porque yo creo que esa mujer ni miraba la harina, ella nada más hacía así. Pues yo no sé qué tiempo duró Elías ahí en esa casa. Y el aceite cerraba los ojos y lo echaba. Porque hermano, a veces hay que visualizarlo así. Porque ella sabía lo que tenía, pero Dios sabía lo que había también. ¿Y cuántos milagros financieros no encontramos nosotros en la palabra del Señor y en el diario vivir? Hermano, de cómo el Señor multiplica lo poco que hay y al final del día uno dice, no me falta nada, no me sobra nada, sea Jehová Dios bendito. Y con la experiencia de hoy, vámonos con la de mañana, pero con la mente abierta de que nuestro Dios es capaz. Nuestro Dios es capaz, hermanos, de hacer un milagro. Ojalá que en el día de hoy Él no tenga que reprendernos a nosotros y que nos diga lo mismo que le dijo a esta gente. Es que ustedes no entienden, hermanos, hijos míos de Woodbridge. Es que no ven qué es lo que le está pasando a ustedes. Ojalá que Él no nos tenga que reprender. Y que cuando tú pases inventario algo de tu vida y vea que no da lo que tú tienes, caramba, pero si el Señor multiplicó los panes y los peces, si multiplicó la comida de la viuda, si el Señor multiplicó 20 panes para 100 personas en tiempo de Eliseo, mi Dios puede hacer lo mismo. Déjame estar tranquilo, porque aquí hay un pasaje de lo del devocional familiar. Ahí hay un pasaje que claramente dice, ¿cómo es que dice? Busca a Dios y déjale el resto a Él. Mateo 6:33. Busca a Dios y déjale el resto a Él. Pero eso es aquel que tiene la mente del Espíritu, que sabe que nuestro Dios es capaz. Y estate tranquilo, hermano. Estate tranquilo. Confía en el Señor, que por la vía que menos tú te imaginas, el Señor va a suplir lo que te haga falta. El Señor lo va a hacer, pero nuestra mente tiene que estar abierta. Y de ahora en adelante, nosotros tenemos que, nuestra mentalidad, llevarla a un nivel que uno comience a pensar, hermano, que hay milagros. A pensar, hermano, ya con otro tipo de pensamientos. Y no quedarnos allí, hermano, estancados en el pan para 13, el pan para 13, el pan para 13. Que esto nos da, que mejor se lo coma uno solo y que... Dios puede hacer un milagro grande en la vida suya, en la mía, en la vida de tu familia, en la vida de cada uno de nosotros. Ahí yo le coloqué los pasajes bíblicos, entre paréntesis, le puse lo que yo creía que era lo más destacable de allí. Créalo, mi hermano, que el Señor lo puede hacer. Amén. Vamos a inclinar el rostro, cierre sus ojos. Santo es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios. Qué bueno es servirle a Él. Él no permitirá que tú seas avergonzado. Él no lo va a permitir. Solo cree, confía. En la mayoría de los casos, Él te dice, estate quieto, estate quieta. Y cuando Él te dice, haz algo, haga lo que Él le dice. Obedezcamos lo que el Señor nos dice, pero que nuestra mente no se cierre. Y muchas veces la mente se cierra porque viendo no vemos. Y oyendo no queremos el mensaje de la palabra del Señor. No sé si habrá alguien aquí en medio nuestro que en este día quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, dar un paso al frente, nacer de nuevo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Todo el ambiente está preparado, todo el ambiente está listo para este parto espiritual, para este nuevo nacimiento. Levántate y pasa al frente y entrégale tu vida a Jesús, si es que no lo has hecho anteriormente. El Señor te ama, el Señor te está esperando, y la sangre de Cristo nos limpia, te limpia de todos tus pecados. Gracias, Señor, gracias por el cuidado. Que tu palabra dice que si tú alimentas las aves, si viste los lirios del campo, a nosotros, gente de poca fe, si la podemos activar, también lo hará. Que no nos preocupemos ni por la comida, ni por el vestido, porque tú suples, Señor.
Padre, que podamos fijar esto en nuestra mente, que usted puede hacer un milagro. Y hay tantos que ha hecho, Señor, que sirven de puntos de referencia para que a partir de ahí creamos que usted puede hacerlo. Señor, con aquel pan que yo tenía, usted podía hacer un milagro y todo quedar satisfecho. Ese no era el problema. El problema es cuidarnos de esa hipocresía, de la inmoralidad de los herodianos y de los fariseos. Inmoralidad que persiste en este tiempo. Ayúdanos, Señor, guárdanos, presérvanos. Padre, nos asociamos con hermanos y hermanas aquí que están clamando en lo interior de su vida, suplicándote, Señor, porque ocurra algo que ellos te están pidiendo. Padre, nos unimos a ellos y clamamos a un solo coro con la súplica de que pase lo que están esperando. Tú puedes hacerlo, Señor. Traer codornices, traer maná, abrir, Señor, una roca inerte y darnos agua purificada. Cubrirnos, Señor, cuando estamos en necesidad con una espesa nube que nos proteja de los rayos del sol, del frío de la noche, Señor. Padre, gracias que en el caminar nuestro impide que los pies se hinchen, porque aún allí tú haces milagros. Gracias de todo corazón, Señor. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en pie, mis hermanos.